Buenos días, amigos, amigas, reciban todos ustedes hoy un cordial saludo, siendo 22 de junio del año 2025 en este escenario jurídica Sandra Yaya. Bueno, abordemos el tema siguiente. El día de ayer, 21 de junio del año 2025, como todos lo sabemos, el presidente de la República finalmente llegó a Medellín al sitio que se llama Alburra, ¿sí? Y en ese lugar, algunos decían lo siguiente: el señor Sebastián López decía que el presidente ni por allá se acercara porque los medellinenses lo odiaban a morir. El señor Curi Rodríguez decía que por acá no aparezca porque no es querido, no es bienvenido. Medellín no es de Petro. Y el señor Fico Gutiérrez o Federico Gutiérrez decía que por acá el señor Petro no aparezca porque es sembrador de odios. Y bueno, la cosa es tan contraria porque el presidente de la República, donde llega, es una cantidad de gentío el que se aglomera para verlo y escucharlo. Cuando en las épocas de los presidentes alguno llenaba tanta plaza como lo hace el presidente Gustavo Petro. Que alguien me diga, ¿alguna vez lo hizo Uribe? ¿Alguna vez lo hizo Santos? ¿Alguna vez lo hizo Duque? ¿Alguna vez lo hizo Andrés Pastrana? César Gaviria, inclusive Ernesto Samper o Andrés Pastrana, de los que están actualmente vivos. Nunca. Inclusive el único candidato presidencial que alguna vez llenó plazas tanto así fue el señor Jorge Eliezer Gaitán, pero lamentablemente fue abatido. Y otros tantos como Pizarro, como como Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, todos ellos, como Galán también, ellos llenaban plazas, pero también fueron abatidos. Pero el presidente de la República, Gustavo Petro, a quien le han tratado de hacer tantos atentados, golpes de Estado, golpe blando, golpe duro, no lo han logrado, no han logrado eso. Y eso es la gran felicidad que tenemos los colombianos y las colombianas, saber que no han podido con él. El presidente Gustavo Petro es un gran humano, un gran señor, un gran demócrata que merece todos los niveles de respeto. Y aún así, en las redes sociales, lamentablemente, siempre aparece gente para atacar, pero esos que están siempre atacando no son gente común. Todos esos que atacan hacen parte de una bodega de uribistas que está activa, que está ahí metida para poder atacar. Es más, en algunas cuentas de canales de YouTube se meten, se filtran estos uribistas y atacan, o sea, salen a decir un poco de burradas, de tonteces, de bobadas, de estupideces que no van al caso, pero ya uno los conoce y no les hace caso. Pero lo que sí podemos nosotros observar aquí es que en el sitio que se llama Alburra, es que se me dificulta un poquito para pronunciar esa palabra. A ver, espérate por acá. Alocución, Gustavo Petro en Medellín. Aquí vamos a mirar acá un momentico los detalles de esto. Aquí me echa a ver. Tenemos acá: la calidad del discurso de este man es el resultado de la vocación y la profesión conjunta. Gracias por la lucha. Por acá dice: de felicitaciones desde Nueva York, gracias por todo lo que hace por nuestra Colombia, especialmente por nuestra juventud y nuestros viejos. Bueno, pues hay cualquier cantidad de gente que dice cosas muy maravillosas y muy bonitas del presidente Gustavo Petro. En mi canal inclusive también se escucha mucha gente, todas las bonitas cosas que dice,
Por ejemplo, acá dice uno, libre como el ave es y como el viento. Neo corazón en la lucha en su destino. Bello palpitar que nos deja sin aliento entre el fulgor de la idea y su camino. Eso es cooperativismo, solidario, democrático. Óiganlo bien, de la Colombia humana siendo el ideal que perseguimos, ansiado por todo aquel que se respete, nada hará torcer el camino que seguimos, teniendo un líder que cumple lo que promete. Qué bonita frase la que dicen ahí. Y yo les digo una cosa, en este lugar de Medellín, espérate un momentico, voy a buscar el nombre exacto para hablar un poquito mejor de esto. Entonces, por ejemplo, acá, mira, esta es una de las fotografías que quedó del día de ayer sobre las 10:28 de la noche. Este es el sitio que se llama así. Vamos a mirarlo acá. Dice, imágenes. El presidente Gustavo Petro lideró la movilización con el titular Un pacto por la paz urbana de Medellín, que reunió a miles de ciudadanos, como lo podemos apreciar aquí en este espacio, míralo, toda esta cantidad de gente y más lo que vemos aquí en la noche, increíble. Fue un espacio clave en el que el gobierno nacional presentó los avances de un proceso que ya completa 2 años, enfocado en la construcción de paz urbana y la transformación social de la región. La convocatoria en la Alpujarra, Medellín, oigan bien, Alpujarra, esto es Alpujarra, Medellín, ¿sí? Ese sitio donde muchos decían de la derecha, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Vicky Dávila, el señor Guri Rodríguez, el señor Andrés Cobar, el señor Daniel Briceño, Miguel Abraham Polo Polo, J.P. Hernández, bueno, cualquiera de los que normalmente se saben pronunciar permanentemente, dijeron que el señor Gustavo Petro no llenaría esa plaza, que no era bienvenido a Medellín, en Medellín, que solamente sembraba odios, pero todo lo contrario, porque mira la cosa más curiosa, se mostraron tantas cosas tan diferentes en el lugar de Alpujarra. Y dice así, Alpujarra también fue un momento para celebrar la aprobación de la reforma laboral, porque el fin del presidente Gustavo Petro era ir a la Alpujarra y desde allí poner la estampilla, la firma, que la gente se dé cuenta que este mandatario, este señor Gustavo Petro, nuestro presidente de la República de Colombia, no habla mentiras, no dice cosas en falsedad, como lo hicieron los anteriores presidentes que han estado en la República de Colombia. Este sí es un personaje que lo que promete, lo cumple. ¿Por qué? Porque él ve la promesa como algo muy sagrado, que es un juramento. La promesa es un juramento, es un jurar. Y él lo cumple, pase lo que pase. Y observemos cómo nuestro presidente Gustavo Petro, a pesar de toda la cantidad de guerra que le pusieron en el Congreso, el señor Efraín Cepeda Saravia, el señor Iván Name, estos dos personajes. Iván Name hoy está en la cárcel, en la picota. Y el señor Efraín Cepeda Saravia, no se nos haga raro que también estará próximamente en la cárcel por las cosas que ha estado haciendo. Entonces, estos dos que han sido presidentes del Congreso, del Senado, le juraron eterna guerra al presidente Gustavo Petro para no permitir que las reformas sociales del pueblo pasaran. Pero esto es como un juego de ajedrez. Nuestro presidente Gustavo Petro le hunden la reforma laboral en el Senado, en el tercer debate, digamos en el segundo debate en el Senado, le hunden la reforma laboral 8 congresistas.
Y entonces él dice, pues como la hundieron, decidimos tomar la herramienta de la consulta popular con las 12 preguntas que tienen que ver con la reforma laboral. Y estos canallas con vicios, con violaciones, vuelven y la hunden. Y se ríen del pueblo, se burlan del pueblo. Allá salen en pantalla grabando videos y rodándolos por las redes sociales, mostrando el punto canallismo de cómo se reían, contándole a la gente cómo habían hundido una herramienta poderosa que tiene el pueblo para poder decidir, como es la consulta popular. Entonces, ¿qué hace el presidente? Indaga, investiga, le ayuda el ministro de Justicia, Eduardo Montalegre, y el 11 de junio del año 2025 decide firmar el decreto 0639. Y con este decreto, ¿qué hizo? Que pues claro, ahí sí todo mundo miércoles, esto no puede seguir, entonces ahí sí avivan la reforma laboral, ahí sí se ponen juiciosos a estudiarla, ahí sí se ponen juiciosos a debatirla, mirar punto por punto, y bueno, finalmente en el tercer debate del 17 de junio del 2025 la sacan, pero todavía le faltan las conciliaciones, entonces las conciliaciones tenían que ser el día 18 y 19 conciliar, y el día 20 en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, brilla la reforma laboral y se aprueba esa conciliación, ¿sí? Y sale adelante. Y al salir adelante, ya solamente queda para que el presidente la pueda firmar. Entonces, el presidente asiste a Medellín a pesar de todas las amenazas que le pusieron en el camino. Decide ir a Medellín y en Medellín, en ese escenario llamado Alpujarra, firma esta ley, la ley de la reforma laboral, para más de 20 millones de colombianos, trabajadores y trabajadoras. Eso fue lo que hizo en Medellín. Hablar de todo esto, mostrarle a la gente que sigue impulsándose la paz urbana en las comunas de Medellín, y destacó la reducción de los niveles de violencia en esa ciudad. Nos preguntamos nosotros, entonces, frente a esto, ¿qué exactamente es lo que ha hecho hasta el momento el señor Federico Gutiérrez? Da la impresión de que no ha hecho nada, da la impresión de que abandonó a Medellín, da la impresión de que lo dejó a merced de la violencia, y es curioso porque mire que cuando observamos las noticias que se fomentan por parte del Ministerio de Defensa, las noticias que salen del brigadier general Carlos Fernando Triana Bernal o del ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez, algunas de las cosas salen y dicen, es que se atraparon cabecillas en Medellín, es que se atraparon narcotraficantes en Medellín. Entonces unos miércoles, Medellín, todo Medellín, o sea, en Medellín parece que se alojaran la mayor parte de los delincuentes poderosos, terribles. ¿Y eso por qué pasa? Porque simplemente el alcalde de Medellín, como el gobernador de Antioquia, no están haciendo un carajo allí. Y esto significa que no le están poniendo lupa para atrapar a los delincuentes que están en ese lugar. Así están las cosas. Entonces, estas son una de las escenas más conmovedoras que uno puede ver de cómo un presidente llena estas calles y salen los uribistas y los del centro y los de la derecha y la ultraderecha a decir que el presidente no puede ser bienvenido en ninguna parte de Colombia. Pues vea, aquí con todo esto, esta sola fotografía es para dar una cachetada. Y siguen saliendo más cosas interesantes. Mire, podemos echarle aquí una miradita bien a todo el panel de la presidencia de la República. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a observar el presidente compartiendo con el pueblo, ¿sí? En su alocución, este es el documento oficial en el momento en que él lo firma como ley, ¿sí?
Es más, aquí dice un punto muy importante, lo voy a leer acá. Aquí dice lo siguiente. Hace 10 horas, el presidente Petro Gustavo hizo una propuesta a la fiscal general de la Nación a ir a la cárcel de Itagüí, a examinar bajo las normas existentes legales las posibilidades de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas, del asesinato, de la sujeción de juventudes, de la extorsión y ayuda del traqueteo. Eso dijo el presidente. Bueno, por aquí también otro punto más, dice más aquí, le pido a estos antiguos dueños de la violencia en Medellín que cesen toda violencia. No se trata de acuerdos parciales. Sabemos que cumplieron cuando dijeron no más matar. Sabemos que en algunos barrios cumplieron cuando dijeron que por un tiempo transitorio se cesaría la extorsión para dar un paso definitivo del cese total de la violencia en la comuna popular y emancipar a la juventud y a la mujer de Medellín. Entonces, hay que cesar definitivamente la violencia. Presidente Petro Gustavo en la movilización, un pacto por la paz urbana en Medellín. Un pacto por la paz urbana en Medellín. También otro punto se dijo, mire, esta es la noche, este es el mismo punto que estamos aquí mirando, aquí en este puntico. Entonces, otro punto más importante aquí, en estos 2.27 minutos, dice, en el marco de la movilización Un Pacto por la Paz Urbana de Medellín, el presidente Gustavo Petro destacó que la reforma laboral es un hecho por lo que debe ser aplicada en toda empresa pública y privada. Además mencionó que próximamente se reunirá con el empresariado de Colombia para hablar de la reforma. ¿Sí? Ahí tenemos eso. Otro puntico más, dice, desde la Alpujarra en Medellín, el presidente Petro Gustavo solicitó al Congreso de la República discutir y aprobar la reforma pensional tras decisión de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional por algunas cosas la devolvió. Pero el hecho de que la haya devuelto no quiere decir que la canceló, ¿no? Hay cosas que siguen transitando normalmente, mientras que hay otras que sí le van a poner la lupa para mirar un poco mejor. Pero el presidente solicita que eso lo puedan hacer rápidamente. La reforma pensional está a un paso de aprobarse si los congresistas de la Cámara y el Senado llegan la semana entrante a las plenarias por sus abuelos, por sus abuelas y madres. Como presidente de Colombia, sabiendo que ya habían salido a vacaciones, les pido a los congresistas regresar a la sede del Congreso de Colombia, dar los debates que hay que dar, pero aprobar la reforma pensional. Esas son dos cosas. Entonces está la reforma pensional, la reforma laboral ya. ¿Qué nos queda en el camino? Pues que más suceda la reforma a la salud, que pues esa es más tremenda. Aquí podemos ver otro poquito más. También se fueron en ristres gente del colombiano, no falta. Periodistas del colombiano atacando al presidente Gustavo Petro diciendo que no, que eso allá lo que llenaron fue gente que llegaron en buses, que les dieron almuerzo, que les pagaron 100,000 pesos a cada uno. Todo eso son mentiras. Nada de eso pasó. Y si los buses se prestaron para eso, simplemente fue una colaboración que se facilitó de pronto movilizar la gente en esos buses a un precio un poco más económico, pero en ningún momento que el gobierno se puso a pagarles el transporte a la gente para que fuera a verlo. No, en ningún momento. Toda la gente que está ahí presente es gente que fue de manera libre, que quisieron estar en ese rato ahí acompañando al presidente, que quisieron demostrar su apoyo a un gran amigo, un gran trabajador, un gran humano, un gran mandatario, que todo lo que ha hecho este tiempo es trabajar para el pueblo y prometer lo que ha expuesto en sus diferentes momentos en el proyecto progresista, promesas que hasta el momento ha cumplido.
y mostrarle con el mayor ejemplo que sí se puede, que sí se puede. Entonces son cosas grandes que han pasado allí. Entonces hubo un gran respaldo total de la gente de Medellín al presidente de la República. Obviamente, toda la protección posible al presidente, porque no falta que de pronto haya gente tan chica, tan maluca, que de pronto lo estuvieran esperando allá con un arma bien tremenda, porque como lo han dicho tantas veces que quieren matarlo, que esto. Mira que es como es de curioso, que hasta el presidente le perdonó ese muchacho que ahorita salió ahí, él lo había amenazado de muerte y él allá estuvo y lo perdonó. ¿Qué persona hace eso? Ninguno hace eso. Solamente el presidente Gustavo Petro es el que puede hacer esta clase de cosas. Entonces, como vemos acá, es un gran momento para mostrarle a la gente todo lo que sucedió en Alpujarra. Todo lo que pasó en Alpujarra. Ahí vemos. Entonces, en el discurso que tuvo el presidente Gustavo Petro, pues él habló mucho de la escombrera, ¿sí? Mucho de la escombrera. Y muchos temitas más, y fue muy interesante todo eso. Ahora, vamos a observar que esta gente en Alpujarra, desde horas tempranas del día del 21 de junio del año 2025, estuvieron llegando, hacían fila para poder entrar. Igualmente, después de entrar ya no podían salir por controles también de seguridad. Pero después uno observa cómo era un montón de gente, agolpado del lugar de gente. Muchas de estas personas esperaron hasta la noche para escuchar al presidente de la República, Gustavo Petro. Y es bonito ver esto porque en la historia de Colombia nunca lo olvidaremos, como una persona tiene un grado tan poderoso de convocatoria como lo tiene el presidente Gustavo Petro. Por eso es que la derecha, la ultraderecha, el centro y los uribistas le tienen miedo, pavor. Ellos le sienten un gran miedo a Petro porque él es un hombre que tiene poder de convocatoria, lo que no tiene ni María Fernanda Cabal, ni Vicky Dávila, ni Álvaro Uribe Vélez, ni Fico Gutiérrez, ni Andrés Rendón, ni Miguel Uribe Turbay, ni Miguel Abraham Polo Polo, ni J.P. Hernández, ninguna de esas personas, ni siquiera Claudia López. Ninguno de ellos tiene ese poder de convocatoria tan altísimo como lo tiene el presidente Gustavo Petro. Y esas son las cosas que ellos le tienen mucho miedo. Por eso es que, claro, agilizaron todo rápido en la reforma laboral precisamente para que la consulta popular no se diera. De todos modos, el presidente, él dijo muy claramente y también lo dejó expresado en el decreto 0639, ¿sí?, que representa la consulta popular, dejó expresado allí por escrito que si la reforma laboral llega a su punto final como ley colombiana total, pues simplemente el decreto 0639 se deroga. Y así va a ser. Él va a derogar eso, porque él es un hombre que cumple su palabra, cumple sus promesas. No hay ningún fin de que se llegue la consulta popular a su final. ¿Para qué gastar tanto dinero cuando ya tenemos algo que ganamos, que es la reforma laboral? Ya la ganamos. Es el reemplazo del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, esta reforma laboral como ley es la que hoy nos va a amparar a muchos de los colombianos cuando estamos trabajando, porque pues ya no vamos a estar trabajando como esclavos. Y si tenemos que trabajar después de las 7 de la noche en adelante, pues nos tendrán que pagar las horas extras, porque todo trabajo que se realice después de las 7 de la noche, sea el que sea, se paga
horas extras, es decir, vale un poco más. Y el domingo vale más. Y un festivo vale más, el 100%, un domingo, el festivo un 100%. Y eso es una enorme ganancia que aquí observamos. Como todos los 400.000 jóvenes, incluidos también adultos del SENA, aprendices del SENA que lograron también su contrato a término indefinido. Es decir, la figura del contrato a término indefinido regresa. Ya eso de los contratos tercerizados y aquello y lo otro, eso ya es historia patria. Eso ya muere. Entonces, así. Entonces, el presidente Gustavo Petro también en su alocución es muy claro y dijo, claro, es que los señores que son los autores intelectuales que mandaron a matar a 6.402 jóvenes inocentes empobrecidos, siempre mantenían a la gente desinformada completamente. Entonces, como la gente estaba desinformada, pues ¿qué iban a saber? Y eso hoy pasa. Cuando nosotros nos topamos con un uribista, ¿sí? O una persona totalmente desinformada, pues lo único que podemos hacer, como le digo yo, como un favor que le hacemos a ellos, siendo compasivo con la persona, es decirle, mira, infórmate un poquito más de esto, lee un poco más la historia de Colombia, mira estos espacios para que puedas enterarte de qué fue lo que realmente pasó en Colombia. Porque es que cuando la gente ignora todo esto, pues pecan y están abriendo la boca, entonces quedan muy mal. Y eso, pues, a mucha gente le pasa eso. Entonces, pues hoy, poco a poco, a través de estos escenarios, estos espacios que permiten a la gente aprender, pues se ha ayudado mucho que la gente se entere mucho de esa parte de la historia que pasó en Colombia. Y así de esta manera, pues le damos más poder al pueblo y el mayor poder que el pueblo puede tener es estar educado, estar consciente, estar informado, estar enterado de lo que sucedió. Si eso se hace, pues es genial, es chévere que todo eso pase ahí. Bueno, escuchemos esta parte, mire. Dijo que yo no debería venir aquí. Mamola, el presidente va donde quiera, porque es el jefe del Estado por el voto popular. Yo no le tengo miedo, no amenace. Creyó que toda Antioquia estaba en mi contra. Y yo ya me temo que la mayoría no está en mi contra. Acostumbrados. Aquí no gritamos fuera. Ojo. Ya me llenaron la plaza de Bolívar diciendo que gritaron fuera Petro. No. Ellos están invitados a esta democracia, pero a la democracia, no a la gobernanza paramilitar y la neoesclavitud. Acostumbrados a la palabra desaparecer, entonces desaparecieron mentalmente 1 millón de antioqueñas y antioqueños que votaron por el gobierno del cambio. Yo creo que ya somos 1,5 millones y quizás más. Delegados de las mesas de paz y delegados del Comité de Impulso de la Sociedad Civil. Vamos a hablar aquí de la paz urbana de Medellín y de toda Antioquia y de Colombia. A las y los trabajadores. Hay que reelegir el proyecto, las ideas, la voluntad, pero yo no soy adicto al poder como cierta persona por ahí.
a las y los trabajadores, comunidad educativa, campesinas y campesinos, vendedores ambulantes, emprendedoras de la confección especialmente y otros y otras, sindicatos gremiales, representantes de asociaciones del trabajador, centrales obreras y organizaciones en defensa laboral, madres cabeza de hogar a las que pienso que ganen un bono pensional si la Cámara de Representantes y el Congreso superan el vicio de forma subsanable que la Corte Constitucional expresó y que yo quiero que el Congreso acate. Ojalá la semana entrante, depende, podamos decir con certeza, no falta sino un paso, que toda mujer en Colombia tiene derecho al menos a un bono pensional y que esas madres que hoy están envejecidas, algunas de tanto coser encima de una máquina Singer vieja, en un taller de los barrios populares como he conocido, algunas ya salieron porque no pueden ver y se preocupan de que sus hijos puedan regresar en la noche a su hogar. Para todas ellas, para la mujer, lo he repetido, campesina cafetera, que le entregó con su hombre, también ya envejecidos, allá en Antioquia, en el sur, donde ahora quieren sacar es cobre y no café, o más allá, en la que llamábamos la zona cafetera, sostuvieron a Colombia durante un siglo, el siglo XX. Estos edificios que nos rodean, por allá uno famosísimo que es el de Avianca, era el de Coltejer. Avianca era en Bogotá y se quemó. El de Coltejer en Medellín, menos mal que no se ha quemado, porque nos siguen enseñando una historia con su más y con su menos. Y es que solo pudo haber confecciones y telas en Medellín porque hubo mucho café hecho por el campesinado antioqueño, hoy venido a menos, pero es que resulta que a veces preguntamos en las plazas, levante la mano un viejo campesino del café que haya sido pensionado, y no he podido encontrarlo en todo el país. Allá hay uno, no sé, porque después de entregarle miles de millones de dólares al año a través de las retenciones, los impuestos, las divisas de ese café exportado, le pagaron los sueldos a todos los congresistas liberales y conservadores de Colombia, le pagaron el sueldo a todos los magistrados, a todos los ministros, a todos los presidentes de Colombia, levantaron la industria a partir de esos fondos, hasta una flota mercante tuvimos, gran colombiana, y no hay una sola pensión hoy para quienes dedicaron su vida a sostener el país a través de la producción cafetera. Estas palabras que está diciendo el presidente Gustavo Petro son tan ciertas, y es algo por lo que el presidente Gustavo Petro seguirá luchando. Seguirá luchando porque los campesinos tengan un salario mínimo legal. Seguirá luchando porque los campesinos y las campesinas de Colombia tengan una digna pensión. Porque a estos campesinos y campesinas hay que reconocerles toda su labor. Porque lo que él dijo es muy cierto. Los campesinos y las campesinas con sus labores le han aportado al país, le han aportado a estos congresistas cada año más de 600.000 millones de pesos, le han aportado los salarios a los ministros, a los magistrados, a los funcionarios del Estado,
sea del presidente de la República, Gustavo Petro, o de los anteriores presidentes. ¿A cuántos no les ha dado eso? Es digno que tengan hoy esos campesinos y esas campesinas una pensión. Y es por eso que el presidente no se cansa, ni de noche ni de día, y lo va a seguir haciendo y seguirá insistiendo hasta que podamos encontrar que la dignidad sea una costumbre. Amigos, amigas, hasta que llega al final de mi video. Muchas gracias. Sé que el discurso del presidente pues es de 2 horas, pero como todos se respetan los derechos de autor, porque esto pues pertenece al canal de la Presidencia de la República, pero mi función aquí es mostrarles a ustedes que lo que sucedió ayer es histórico y que poco a poco vamos matando esos mitos, vamos matando lentamente esas narrativas, esos argumentos negativos de peso de la derecha, ultraderecha, centro y uribismo, de que ese tal fuera Petro, en un momento determinado se vendrá convirtiendo en un fuera Uribe, fuera Fico, o un fuera Cabal, o un fuera Vicky Dávila, ¿sí? Pero que más bien se diga bienvenido y reelegido presidente Gustavo Petro Urrego. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Hasta pronto.